No es enseñarles a no llorar, es enseñarles a que lo pueden hacer, ¿cierto? Es enseñarles a que si sienten alegría, que expresen esa alegría y que digan por qué están tan alegres. Y en el caso de los adolescentes es importantísimo que les regalemos una libreta para que ellos puedan escribir qué es lo que están sintiendo. Y si están perezosos, porque en esta edad es la edad más perezosa, escuchemos las canciones que les da por oír. Así vamos a determinar cuán alegres están o cuán tristes están, porque mediante la música ellos muchas veces dan a conocer los sentimientos que tienen. Por favor, nunca, nunca accedan a los caprichos. O sea, si ellos dicen, es que yo quiero esto y yo quiero esto, no, no es lo que él diga, es lo que ustedes dos estén mediando. ¿Listo? Hay algo muy importante acá y es si usted genera buenas rutinas con sus hijos, le va a dar seguridad a ellos. Pero establezca una buena rutina, no una rutina cuadriculada, no una rutina donde usted tenga que gritar, no una rutina donde usted tenga que pegar, ¿vale? Es importantísimo. Y por favor, quítense ese papel, y siempre lo digo con mucho cariño y con mucho amor, de ser el mayordomo o de ser el asistente o de ser la nana de sus hijos, porque eso no funciona para ellos. Por favor, permítanles ser. ¿Listo? Hagan que se sientan culpables cuando algo está mal. ¿Sí? Háganlos sentir culpable. Como les decía, hagan que lleguen a lo más fondo y que esa situación la tengan que enfrentar con ustedes y no con, con un amigo, con una amiguita del colegio, con su profesora, porque ustedes saben que no van a tener la misma paciencia que tienen ustedes con sus hijos. Y usted no puede organizarle el mundo y la vida a su hijo porque su hijo en algún momento va a crecer y va a tener que enfrentar la vida escolar, va a tener que enfrentar la vida de la universidad, que tengan sus primeros amores y cómo va a hacer eso. Entonces, por eso, desde las edades tempranas, organicémonos en ello. Y lo mismo, como siempre lo he retomado y lo he dicho, con algún niño que tenga alguna necesidad, también tenemos que enseñarlos a afrontar la vida y afrontarla, enfrentarla y afrontar que tienen alguna necesidad, ¿cierto? Y que la pueden volver un talento. Nuestros hijos tienen tantas cosas tan lindas, pero también tantas cosas tan negativas que podemos transformar lo negativo en positivo y hacer que sea un talento para ellos. Si yo veo que mi hijo es demasiado, le gusta como negociar y a veces hasta las mentiritas, ¿cierto? Enséñele que esas mentiritas o eso que le gusta negociar lo puede transformar en algo muy positivo, ¿cierto? Y logre encontrar ese talento y ese potencial que tiene su hijo para hacerlo. Es lo más importante. Aquí hay que dejar claro algo y es, no es siempre cuando el niño quiera, es cuando usted como adulto quiera dejarlo hacer las cosas. Y por favor, yo sé que el amor es muy lindo y más el amor hacia nuestros hijos, pero no los hagan sentir como el centro de la vida y del mundo y del planeta, porque es que ellos forman parte del planeta, no el planeta gira en torno a ellos, ¿cierto? Y eso también lo hablamos con los más adultos, porque los adolescentes, ellos creen que si ellos no están, mis papás se van a morir. Entonces, como yo sé lo que quiero, pues yo manipulo la situación como se me antoja. Y ellos después lo hablan con uno en consulta y se ríen. Ah, no, es que yo ya sé. O como pasaba esta mañana en una consulta que tuve con un chico de 10 años. ¿Quién manda en la casa? ¿Tu papá o tu mamá? Y se reía y me decía, pues yo. O sea, ni siquiera me dijo si el papá o la mamá, sino él. Y se reía y el papá estaba al lado. Entonces, no debemos permitir esto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la independencia, la autonomía, las pautas de crianza que le damos a nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a ponernos metas? Sencillo, nos vamos a organizar. Vamos a hacer como un tempograma. El tempograma es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y el domingo los vamos a tener relajados. ¿Por qué estamos aplicando esto? Porque en cuarentena no podemos dejar que nuestros chiquitines se nos empiecen a devolver. Yo les digo chiquitines, pero hablo desde el más chiquito hasta el más grande, porque se nos empiezan a retroceder, ¿sí? Entonces vamos a poner una lista de 5 objetivos semanales. Si los cumple, usted va a chequear que sí lo hizo. Si no, usted tiene que tomar una determinación para que su hijo llegue a ese objetivo. ¿Listo? Los objetivos tienen que ser semanales, pero también pueden ser mensuales, pero también los podemos aplazar para 1 o 2 meses para llegar
al objetivo que queremos. Empecemos con tareas básicas y pequeñas para lograr que nuestros hijos logren el propósito. Adicional a ello, Alexander más adelante les va a hablar a ustedes porque yo sé que muchos tienen dificultad con el tema de que se concentren sus hijos. Él va a hacer un enfoque, va a hablar un poco más de este tema para que ustedes logren que sus hijos se concentren. Estamos en un momento, estamos en un punto en el que están pensando en una cosa y están haciendo otra. ¿Sí? Entonces ya también vamos a trabajar esa parte desde lo ocupacional, desde lo físico, para que ellos estén más centrados. Pero yo hoy tengo la tarea fuerte y también por un lado, y es concientizarlos a ustedes como padres a que la educación es 50 y 50, 50 de ustedes y 50 de sus hijos. Porque nosotros podemos quemarnos diciéndoles que hagan 25,000 ejercicios, que modifiquen 300,000 conductas, pero si ustedes como adultos no se modifican, es difícil que lleguemos al propósito ideal. Todo el tiempo estamos hablando de pautas de crianza. Todo el tema de lo que les he hablado, les he dicho esto, pero muchos me hablan de ese tema de los berrinches. El berrinche es algo que ustedes no saben cómo manejarlo, ¿cierto? Entonces, sencillo. Berrinche tanto para niño pequeño como para adolescente, como para hasta nosotros de viejitos, sencillo. Debemos empezar a ignorar un poco, no ceder a lo que ellos quieren. No vamos a forzarlos en ese punto, pero tampoco les vamos a mostrar cariño. Vamos a tener una emocionalidad plana. No les vamos a dar todo lo que piden, ¿sí? Y no accedan a lo que ellos quieran. ¿Listo? Eso es lo más importante. En este papel de ser padres no es fácil, pero yo sé que ustedes lo van a lograr. Vamos a leer las preguntas, ¿cierto? No sé si ustedes han hecho preguntas, por acá ya estoy abriendo para ver qué preguntas tienen. Voy a leer por acá el chat. Vamos a dejar acá abierto para que por favor me hagan las preguntitas por el chat, por favor, y les doy respuesta para poder pasar con nuestro segundo punto del curso. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ahora yo veo que no me están haciendo preguntas. Me parece formidable. Esto quiere decir que el tema está bien. ¿Cómo se motivan? Bueno, acá hay una pregunta interesante y es cómo colaborar a nuestros hijos en eso, a superar esos impases que han generado en ellos hogares disfuncionales. ¿Cómo hacemos? Enseñándole a nuestros hijos que los adultos son los que en algunos momentos de su vida toman decisiones, que esas decisiones no deben afectar en ellos, sino que al contrario, los problemas de los adultos son de los adultos. ¿Sí? Y los problemitas de los chiquitines o de los niños o de los adolescentes son de los adolescentes. Tenemos que dejarlos un poco separados de estas situaciones para que ellos lo puedan superar, ¿no? ¿Cómo los motivamos? Miren, los podemos motivar con premios, pero los premios no siempre tienen que ser físicos, ¿sí? O sea, los premios nunca siempre tienen que ser como te doy una chocolatina, te llevo al cine, te doy palomitas, no, sino que él se motive mediante otras cosas, pueden ser mediante, no sé, algunos gane-gana. Si tú haces tal cosa, yo hago tal otra. Eso es un gana-gana. ¿Cierto? Es hacer que ese padre sea un amigo cuando tiene que ser un amigo, pero que también sea el que tome autoridad cuando tenga que tomar autoridad. Acá hay algo muy interesante que me estaban preguntando arriba y es el tema de los apegos en los adultos. Los apegos que generamos los adultos en general, apegos negativos, el tema de los apegos negativos. Si, por ejemplo, yo soy una persona que consume mucho licor, estoy generando que mi hijo tenga cierto rechazo al alcohol o que le empiece a gustar. Si yo soy una persona que fumo delante de mi hijo va a estar propenso a que le guste fumar. Si yo genero un apego negativo diciendo mentiras y mi hijo se da cuenta que yo soy mentiroso, pues mi hijo va a ser mentiroso. Entonces tengo que empezar a soltar esos apegos para que mi hijo tenga apegos asertivos o apegos positivos. ¿Cómo?
podemos diferenciar que está siendo consentido y otra que está manipulando. Por lo general, los niños consentidos tienen una forma de hablar muy particular y ustedes como padres conocen qué es lo que ellos quieren y en qué momento están siendo consentidos, que por lo general hablan así y ellos se empiezan a pegar al papá y se restriegan, les digo yo, como unos gatos, buscando que el papá les dé la afirmación. ¿Listo? Y cuando están manipulando es cuando ellos ya empiezan a utilizar otra serie de estrategias para decir como mentiras para llegar al propósito. Entonces ya ahí manipulan. Ay, me duele mucho el estómago. Y entonces usted mira, pero realmente no le está doliendo el estómago. Tengo muchas ganas de vomitar, pero realmente no lo hace. ¿Mm? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a mirar por qué se está dando la manipulación, si está queriendo llamar la atención o qué es lo que está pasando. ¿Cómo podemos actuar ante un niño ¿será hiperactivo o imperativo? Estoy ahí confundida, si me lo pueden corregir, porfa. Dice, ¿cómo puedo actuar ahora cuando es momento de hacer tareas y él dice que es muy aburrido? Por lo general, en estas etapas, todos los niños están sintiendo lo mismo, que la educación es aburrida, porque les hace falta el contacto social. Tenemos que enseñarle a los niños que las clases son clases que le va a permitir tener un conocimiento y usted tiene que elevar el conocimiento que él tuvo ese día. Entonces, supongamos, si ese día vio la clase de biología, la clase de ciencias naturales, usted le va a preguntar qué vio en la clase y tú vas a hacer cara como de, ¡ah! ¿Todo eso aprendiste? Ven, ¿y qué más te enseñaron? Ven, ¿y por qué no lo practicamos? Para que el niño adquiera un conocimiento, lo transforme, lo transmita a los demás y esto haga que ese conocimiento se dé, ¿cierto? Entonces es importantísimo, ¿listo? Estamos hablando de la hiperactividad. La hiperactividad es un trastorno, ¿cierto? Que a veces tienen los niños. Se tiende a llamar a los niños, es que ese niño sí que es hiperactivo, pero realmente es que tienen un exceso de energía. ¿Cómo los controlamos? Regulándolos emocionalmente. Si ese niño pide todo el tiempo juego, 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 y tú todo el tiempo le das juego, 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 creo que hay algo que no está funcionando. Tienes que enseñarlo a regularse emocionalmente. Y también hay que tener en cuenta el tipo de alimentación que tienen, si comen demasiados dulces, ¿cierto? Si toman mucha gaseosa, y sobre todo la regulación emocional, porque muchos no pueden comer dulce, pero si no hay una regulación emocional, si tú le pides, si tú permites que él haga, haga, haga y haga, y todo el tiempo le permites que más, 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 pues más ansioso se va a volver. Por lo general, en esas edades de los pequeños es más ansiedad de que quieren hacer todo, pero al final como que no hacen nada y sienten que no están llegando. Entonces, todo lo que se inicia, todo se termina. ¿Listo? Eh, ¿Cómo podemos diferenciar? Ya, listo, creo que ya todos. Mira, dice para que inicien los objetivos. Dependiendo de la edad que tengan, por favor, coloquemos los objetivos y hagamos que sean de parte y parte. ¿Listo? Si los objetivos son de parte y parte, los van a lograr. Pero si hay que imponer un objetivo, lo vamos a imponer como padres, porque es que tú eres la autoridad y tú eres el que guía y orienta a su hijo para que llegue al propósito, ¿cierto? Tú todo el tiempo estás educando para que tu hijo sea el mejor, tú no vas a educar a un hijo para que sea el peor, ¿cierto? Entonces debemos hacer ese proceso de crear objetivos. Entonces, bueno, nos vamos a sentar esta semana. Tus objetivos o tus logros son, no sé, ordenar tu cama, cumplir con las tareas, ¿cierto? Pero ser más específicos para los objetivos y no globalizarlos. Y también que tengamos disciplina. Si esta semana dijimos que el objetivo es el siguiente, supongamos, hacer, tender su cama, entonces no es que en 2 semanas ya usted ve la cama extendida y, dejémoslo porque es que hoy estoy ocupado y tengo teletrabajo o tengo que contestarle a determinada persona, ¿listo? Entonces, eh, debemos hacerlo. Acá me preguntan, ¿cómo determinas objetivos con un niño de 2 años si poco habla? Ahí es donde el seguimiento y las decisiones las debe tomar papá.
Con los más pequeños, papá toma decisiones, papá pone objetivos, papá y mamá, ¿no? Pone los objetivos, toma decisiones y sobre todo, si de pronto viven en el mismo entorno con los abuelos, por favor, hacer parte que los abuelos también se vinculen a estos procesos para que todos hablen el mismo idioma. Papás, les doy las gracias a todos ustedes por estar acá súper pendientes de todo lo que estamos haciendo. Les vamos a regalar 5 minuticos para que por favor consigan las peloticas que nos pidió Alexander. Él va a hacer una intervención súper bonita. No se desconecten, no es necesario. Ya Alexander va a estar aquí, se va a sentar con nosotros y va a tocar un tema interesantísimo. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Les doy las gracias por estar siempre acá pendientes de nosotros. Y como siempre, si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Ustedes ya tienen nuestros datos. Eh, les vamos anticipando que vamos a tener grandes cambios en IPAO, cambios muy positivos con nuevas técnicas, nuevas metodologías. Mientras ustedes están en su día a día, nosotros también estamos buscando nuevas estrategias, nuevas formas de llegar a ustedes y sobre todo nuevos espacios donde ustedes van a poder compartir con nosotros. Entonces, ya volvemos, 5 segunditos para que se tomen alguito y para que entren a la parte más divertida que es la del movimiento, que a veces la dejamos de lado y creemos que porque estamos en cuarentena no podemos ejercitarnos o no podemos mover el cuerpo. Entonces, no olviden que lo más importante es la conexión entre el cerebro y el cuerpo y el corazón. Un abrazo y que Dios los bendiga. Chao. Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar un momentico a que regresen todos. Vamos a hacer esta segunda parte del curso Independencia y Autonomía. Les recuerdo para los que de pronto no me escucharon al comienzo, necesitamos para esta parte una hoja, un lápiz o un esfero y una pelotica, preferiblemente de tenis. Pero si no, puede ser una pelota pequeña que podamos rebotar. Vamos a hacer un ejercicio al final de esta segunda parte de la charla, ¿listo? Entonces, por favor, me escriben en el chat si escuchamos correctamente, me escuchan bien, están viendo la presentación en este momento. Listo, perfecto. Gracias, Paola. Muy bien. Súper. Bueno, entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Les recuerdo, mi nombre es Alexander Oliveros. Yo soy el terapeuta ocupacional y físico de IPAOS y Coaching.
Vamos a enfocar esta charla en la parte de activación. ¿Listo? Vamos a mostrar. Listo, perfecto. Siempre me gusta comenzar con estos datos interesantes. Al día de hoy llevamos 75 días de cuarentena. Eh, de estos 75 días, eh, los niños llevan un poquito más algunos porque muchos colegios terminaron una semana antes todavía, entonces para tener presente este dato. 1.125 casos a la fecha de algún tipo de acoso o abuso infantil. Esto es sumamente importante, que no tiene nada que ver con este tema, pero quería resaltarlo porque es una cifra escandalosa. 4.500 minutos de actividad física, deporte o cualquier actividad lúdico-deportiva que su hijo debió haber practicado hasta el día de hoy. Es decir, que en estos 75 días su hijo debió haber practicado 4.500 minutos. Entonces quiero que piensen cuántos minutos, que esto se resume en 75 horas, más o menos equivale a una hora diaria. ¿Cuántos minutos o horas ha realizado su hijo desde que comenzó la cuarentena hasta el momento? Y estos 60 son las personas con las que se relaciona su hijo durante la semana, entre compañeros de clase, compañeros de colegio, profesores, vecinos y familiares, por supuesto sus padres. Muchos niños se han relacionado con el papá o con la mamá, una o dos personas máximo en todos estos 75 días. Entonces, al ver todo esto, podemos notar cómo puede afectar el comportamiento de un niño todo esto que está pasando. Así como afecta el de nosotros, puede afectar el del niño, ¿listo? Entonces, tener presente estos daticos. Por eso se presenta lo que se está presentando con ellos, que ya lo explicó la doctora. Muy bien, como ya lo explicó la doctora Ivonne, vamos a hablar a través de la escala del desarrollo. ¿Listo? Ella ya explicó lo de la escala del desarrollo que para aquí, para Colombia, la desarrolló la Universidad Javeriana y fue apoyado por la presidenta la presidencia de la República de Juan Manuel Santos y, un segundito, perdón, la presidencia de la República de Juan Manuel Santos y María Clemencia Rodríguez, que era la primera dama que desarrolló el programa de infancia de cero a siempre, que fue importantísimo para todo el tema de los niños. Fue un programa que vale la pena destacar. Muy bien. Entonces, la escala del desarrollo, según el gobierno y el Ministerio de Salud, lo vamos a tratar desde la escala del desarrollo se da desde cuatro aspectos. De la parte motora, parte motricidad gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, y la parte social. Nosotros vamos a hablar de la parte de motricidad gruesa, que es la que me incumbe a mí. Entonces, la motricidad gruesa es la habilidad que tiene toda persona para mover el cuerpo en grandes secciones o hacer grandes movimientos donde involucran grandes grupos musculares y tienen una cierta dificultad eh, más allá de lo básico, como caminar, desplazarse, bueno, empezamos desde gatear, mover segmentos, ¿sí? Entonces, digamos que acá está un resumen de los primeros años o el primer año. Y como lo explicaba la doctora, acá se pone un chulito, una X si logra hacer esto durante este rango de meses. ¿Listo? Y así hay una escala hasta el adulto. ¿Para qué nos sirve esta escala? ¿Por qué la utilizamos nosotros? Es fundamental en todos los procesos que hagamos nosotros. Se utiliza para estos cuatro aspectos importantes, para activar el cuerpo, que esto lo hace el educador físico, el docente o el profesor de la escuela o el entrenador de la escuela de formación deportiva que practique su hijo, o ustedes en casa, ¿sí? Que también tienen una parte importante. Este es el primer objetivo. ¿Listo? Entonces, en el momento, pues no todos están pudiendo entrar en esta parte porque están ustedes, pero el entrenador de la escuela pues no está porque las escuelas están cerradas y de pronto la educación física pues no lo está pudiendo hacer de la mejor manera porque a través de la virtualidad pues es un poquito complejo. Entonces aquí ya empezamos. El activar el cuerpo
es el objetivo fundamental. Y si no lo hacemos, empezamos a tener problemas motores. ¿Listo? Entonces aquí ya empieza a haber un problema motor y este es el segundo objetivo o la segunda razón por la que debemos evaluar la escala y desarrollarla correctamente. Esto ya empieza a ser de la parte de nosotros, la parte terapéutica. Nosotros entramos a mejorar los problemas motores que tiene el niño y sobre todo con la escala y con la evaluación que hacemos, identificamos problemas cognitivos. Aquí es muy importante porque a través de lo motor y del movimiento del cuerpo, ¿sí? Podemos determinar si el niño, adolescente o hasta el adulto mayor tiene algún problema cognitivo. ¿Sí? Entonces ya vamos a enfocarnos en esa parte. Y detectar habilidades motoras, esto ya hace parte de otro proceso que determina la evaluación. Con la evaluación podemos determinar talentos que tiene su hijo, ¿sí? En cualquier tipo de coordinación o de motricidad gruesa, que lo vemos más adelante. Entonces, ya con la doctora vieron lo actitudinal. En el colegio los niños están viendo la parte cognitiva, que es la parte del conocimiento, y yo les vengo a hablar de la parte física y de cómo conectamos estas tres. Entonces, a través de la parte actitudinal, por ejemplo, hablaba ahorita la doctora que tenemos niños que pueden ser introvertidos, ¿sí? Creativos, extrovertidos, uno de los tres de tantos casos que hay, o de tantas formas actitudinales que hay. Extrovertido es aquel que es hiperactivo, que se duerme tarde, que para dormirlo es un complique, que se levanta súper temprano y desde que se levanta es a correr, a saltar, a gritar, a hacer bulla, a tirar todo. Entonces esto es una actitud extrovertida. Introvertido es todo lo contrario, aquel niño que es súper callado, que por ninguna razón usted logra sacarle las palabras, que come con la cabeza abajo, que, mejor dicho, hace tareas y todo lo hace súper callado, que no le gusta salir ni a la calle porque, sí, no, él prefiere quedarse en la casa. Y los creativos son aquellos que desde pequeño vemos ese talento que tienen ellos de rayar las paredes, de romper esto a ver qué pasa, de abrir esta llave y hacer el reguero a ver qué pasa. Genera una creatividad pues que ellos no tienen conciencia de cómo controlarla, pero toca aprender. Entonces, a través de estos tres ejemplos, vamos a pasarnos a cómo lo conectamos con la parte cognitiva y física. Entonces, en la parte cognitiva tenemos tres materias, como las matemáticas, y para muchos las matemáticas nos fueron duras o les fueron duras en su infancia o adolescencia. ¿Por qué? Porque este tipo de materias, ¿sí? O de ciencias no son para todos los tipos de actitudes. ¿Quiénes son mejores en las matemáticas de estos tres ejemplos actitudinales? ¿Quién cree que sea mejor? Entonces, la respuesta aquí sería en, eh, para los introvertidos, ¿sí? Un extrovertido en las matemáticas no le va a ir muy bien, ¿sí? Porque las matemáticas requieren cierta concentración, ¿sí? Y cierto enfoque pues, en todo lo que realiza la materia. ¿Listo? Los creativos van más asociados a materias como el arte, el lenguaje, el deporte, las danzas, todo este tema creativo. ¿Listo? Las ciencias, como la química, ¿sí? Y la actitud extrovertida va más asociada hacia el tema del lenguaje porque son muy expresivos, no les da pena hablar en público, cantar, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con el lenguaje y el movimiento corporal también es muy importante. Entonces, si su hijo le está yendo en alguna materia mal, usted ya puede empezar a evaluar qué tipo de actitud tiene. ¿Listo? O si le está yendo bien, ya sabemos en cuál se destaca y por eso es su tema de actitud. Asimismo pasa en el deporte o en la parte física. Entonces, una persona que es extrovertida es aquella que el movimiento se le genera con una facilidad, como saltar, correr, y por eso lo enfocamos a un deporte como el atletismo, pero hay muchísimos deportes que se pueden asociar. Los creativos van más al tema de las danzas, el baile, las coreografías, ¿sí? Y los introvertidos van más a un tema de
puse automovilismo porque tiene todo aquello que tiene que ver con números, ¿sí? Y con fórmulas que solo ellos pueden entender. Por ejemplo, el jugar ajedrez, el jugar billar, ¿sí? El jugar bolos, y muchísimos deportes que a través de la matemática se enfocan y se desarrollan con perfección. ¿Listo? Entonces, aquí este triángulo es muy, muy importante. Vuelvo y le repito, porque a través de la actitud de su hijo podemos determinar qué está bien y qué está mal. Y me devuelvo, qué puede ser un talento o qué puede ser un problema cognitivo. Entonces, si su hijo le está yendo mal en el estudio, ya podemos saber cómo lo asociamos y cómo lo podemos mejorar. A través de esta parte física se podría mejorar, sí, claro que sí. Entonces vamos a dividir las etapas en tres. La primera es los 0, puede colocarse acá hasta los 4 años. ¿Listo? De los 0 a los 4 años, los niños se debe trabajar la propiocepción, que es el conocimiento de su propio cuerpo y de sus movimientos. El niño explora y aprende a través de su cuerpo, de movimientos, de pararse y caerse, ¿sí? De todos los movimientos que puede generar un niño hasta los 4 años. Y nos enfocamos en tres: el reflejo, que se le conoce a toda reacción que tome el niño ante una acción, sea positiva o negativa. Ejemplo, usted al niño le hace cosquillas. La reacción del niño, por lo general, debe ser reírse o puede que sea alejarse, pero debe tomar alguna reacción o algún reflejo. El reflejo que tome es súper importante. Si no toma dicho reflejo, toma otro o no toma ninguno, ahí ya empezamos a percibir problemas, ¿sí? De tipo motor. ¿Listo? O por ejemplo que usted eh, deja al niño en una silla y hace que se retira o se va o le dice chao, me voy. El niño debe generar una reacción. Esto es una acción negativa, pero el niño debe generar una reacción. Puede que se ría, puede que llore, puede que grite, ¿sí? Puede que haga cara triste. Esa es la reacción y el niño debe hacerlo. Y se debe trabajar, sí, se debe trabajar lo positivo y lo negativo para que el niño genere este reflejo y sea